explicar. Me empecé a alejar de aquellos caminos que me hicieron uno más, cantando una canción que no hable más de amor, tocando en re mayor sin dudar, vivir sin mirar atrás, viajando a ningún lugar, lejos de aquí. En cada estación suben ilusiones que las vías crecerán. Oh, la velocidad. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Aquí transmitiendo desde la FM 89.5 de la radio municipal. Bueno, quienes habla Maue Cabral, muy buenas tardes a todos. Y aquí al frente mío haciendo ciertos cambios, bajando una nueva versión en su vida, la señorita Vale de Guis. Hola, Vale. Hola, Maue, hola a todos, ¿cómo están? Bien, Vale. Para mí bien. es el momento más divertido de la semana, es este. La verdad que no sé a qué vengo, Yo pero tampoco. no sé, está buenísimo. Lo espero, con muchísimas ganas. No sabes qué digo, ay, qué lindo, hoy es viernes. Sí, bueno, a veces me Últimamente haces no. acordar, hoy me hiciste Sí, acordar yo que te hago era acordar. viernes, Por ahora porque- me sigo acordando, Vale, Sí, acá para sí. venir y hacer nuestro programa. ¿Cómo se llama, Vale? Ya ni nos acuerdo. Enlace Enlace al al origen. origen, muy bien. Ya ni el nombre, no sé. Estamos muy voladas, Vale. Muy boludas. No, sí, también. Bueno, mejor. Sí, bueno. Bueno. Igual tratemos de ser más ruludas. Sí, vamos con esto, A ver, vamos con Bueno, este hola instante. gente, hola a todos, ya saben, los que nos quieren escuchar por internet, en vivo, www.radiomunicipal.com.ar. Y aquí, bueno, vamos a seguir tratando intensamente todos los temitas que veníamos tratando las semanas pasadas. Bueno, esta semana, te digo, se me pasó volando como vienen las últimas semanas, con esa rapidez, tiempo. Pensaba el otro día con una persona, digo, pensar que ya se viene fin de año, en Navidad, y viste que uno empieza con la historia del el arbolito y todas esas. Bueno, lo interesante, asociando un poco con el Sí. programa de la semana pasada, que justo lo escuché, entonces más o menos puedo hacer un enlace Vale. esta vez. Sí, Bueno, o sea, esto es una demostración de que el tiempo de la conciencia no es el tiempo del calendario, ¿no? El tiempo del calendario está pautado hace muchísimos años en función de una tarea particular, pero la conciencia funciona en otra velocidad, en otra frecuencia. totalmente. Entonces nosotros por ahí sentimos que el año pasa cada vez más rápido, que las fechas vienen cada vez más rápido, y en realidad es porque estamos más conectados en este momento con el tiempo de la conciencia que con el tiempo del calendario. Entonces el tiempo del calendario, es como que no lo vemos. Totalmente. Porque estamos completamente enlazados ya, o por lo menos todo está disponible para que estemos enlazados directamente con esa velocidad, con esa frecuencia de la conciencia original, ¿no? Que es lo que da origen a todo esto que llamamos existencia. Por eso sentimos así como que pasa volando, ¿vale? Sí, sí. Es como vertiginoso. Por eso, Entonces, cuanto más te querés aferrar al calendario, más difícil se te empieza a hacer todo, ¿no? siento que, ¿sabes qué, Vale? Te digo porque es lo que me sucede, a mí particularmente, como que empiezo a entrar más en cortocircuitos. ¿Sí? Ajá, claro. Siento eso. Entonces, bueno, es hacer el parate, observarme, decir, bueno, basta, paramos, observamos, y bueno, y ahí retomar
la carrerita, el jueguito. Es un poco lo que hablábamos también en otro programa donde intentábamos explicar esto, cómo es que la realidad te informa y cómo es que la realidad te ubica dentro del espacio-tiempo. Porque la realidad va a la misma velocidad que esta instancia de retorno, ¿no? Entonces, Sí. la realidad tiene todas las posibilidades ya manifestadas en Sí. este instante. Pero bueno, es decir, tiene la máxima velocidad, porque tiene todos los recorridos, todas las posibilidades, todos los caminos, está todo disponible ahora en este mismo instante. Pero vos solo vas viendo tu paso a paso, ¿no? Entonces Claro. eso vendría a ser como el calendario. Vos vas viendo día por día, pero ya todo está ahí disponible. Y entonces cuando vos conectas con la realidad es como si conectaras con todos los elementos simultáneamente, y es lo mismo que conectar con ese campo de posibilidades o con la conciencia que está manifestando ese campo de posibilidades. Es una velocidad mucho mayor, ¿sí? Vos, Vale, hablaste recién, decías que como que teníamos otra disponibilidad, por eso lo de la velocidad, y como que, aunque no nos demos cuenta, estamos más conectados con esa parte inconsciente, ¿no es cierto? Que la que está manifestándose más ahora, ¿no? Uh-huh. Te hago a modo de pregunta, ¿también esa disponibilidad es para toda la información que nos va llegando? O sea, ¿es otra la información que llega a cada receptor, a cada uno de nosotros? No sé si la información será otra. A mí me parece que el receptor tiene una capacidad mayor que los receptores del pasado. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de receptor, estamos hablando de nosotros humanos y este cerebro que durante la noche especialmente enlaza con estas, como si fuera una antena de radio, ¿no? Enlaza con una información que está más allá de lo que nosotros vemos durante el día, de lo Sí. que vemos mientras estamos despiertos. A eso le llamamos el ser consciente, ¿no? Mientras yo estoy consciente durante el día, estoy conectado con una información determinada, que es lo que yo creo que veo en la realidad, ¿sí? Pero simultáneamente hay muchos otros elementos que yo no estoy pudiendo ver. O sea, en Claro. este momento yo estoy en este contexto, dentro de este ámbito que es el espacio de la radio, ¿no? Estás vos y yo capto este contexto físico. ¿Mm? Ahora, ¿puedo decir que la realidad es este espacio, esto que yo estoy viendo? No, o sea, la realidad podría ser planeta Tierra, pero yo no Claro. puedo ver planeta Tierra en este mismo instante, al mismo tiempo, Uh-huh. ¿sí? O sea, sería como que estamos habilitados como para integrar más cuadritos Exacto. o ampliar Ay. esa percepción. Eso a nivel de mi percepción Genial. física, Ujú. ¿sí? Pero ahora, mi neurología tiene ya el potencial de neurológicamente captar una información que está más allá de esto que yo estoy viendo. ¿Mm? Entonces, durante la noche nosotros hacemos el ejercicio de la derivación para activar esa función neurológica. Claro. Activamos esa función neurológica mientras dormimos, y entonces nuestra antena de radio va a tomar elementos que están más allá de lo que nosotros vemos, los van a incluir en nuestra perspectiva, pero además van a poner en coherencia todos esos elementos. Claro, claro. Eso es lo totalmente que va entendible. a hacer ese aspecto cuántico, ¿m?, con el que yo enlazo durante la noche. Claro. ¿M? Por eso, durante el día, ¿qué empieza a ocurrir? En cuanto yo entiendo cómo funciona el juego, bien, yo estoy durante el día conectada con la realidad, pero ya no compro el paquete entero como antes. Ya no me compro que la realidad es lo que yo veo. Solamente, claro. Exactamente. Claro. ¿No? Claro. Voy transitando la realidad, voy transitando mi día, mi cotidiano, y voy asumiendo a cada instante que todo esto que yo estoy viendo, así como yo lo percibo, es una forma particular de ver, que seguramente hay otras formas. Y entonces ahí es donde yo voy soltando mi perspectiva y me pongo disponible Ujú. a asumir otras formas de ver también.
Vale, y eso especialmente nos damos cuenta cuando algo nos produce esa fricción o esa carga o el Claro, conflicto. claro. Ese es el, digamos, punto caramelo como para decir, bueno, a ver, a prestar atención porque acá es justamente donde tengo que integrar. Claro, ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que tenemos que actualizar nuestra forma de ver. Claro. Tenemos que ampliar nuestra forma de ver. Tenemos que incluir más elementos. ¿Sí? Genial. Porque el punto es, como mencionaba Mario el otro día en el programa, esta capacidad que tiene la Tierra de actualizarse a cada instante. Claro. Nosotros a esa actualización la percibimos como algo conflictivo, ¿sí? Porque ¿Sabes qué? Sí, nosotros percibimos claro. el límite, percibimos la frontera de nuestro diseño, y en lugar de decir, bueno, ahora que percibo esta fricción es porque tengo que actualizarme y expandir mi mirada, yo insisto en tener la razón. Y digo, no, pará, pero es como yo lo veo, no como la Claro. realidad me lo quiere mostrar. Entonces, ¿qué hago? Entro muy locamente, la verdad es que ahora uno lo empieza a reflexionar desde otro lugar y bueno, decís, te pones a luchar con la realidad. Claro. Querés cambiar las situaciones de tu vida, querés empezar a luchar con las circunstancias, querés decirle al otro con lo que tiene que hacer y cómo tiene que pensar. Y querés mostrarle al otro lo que vos ves para que convencerlo de que vea lo mismo que vos. Claro. O convencerlo de que tome la misma postura que vos. Cuando, en realidad, cuando empezamos a asumir que somos un elemento de la Tierra, el juego de la Tierra consiste, y la magia está, en que vos y yo vemos diferente. Eso Total. es lo maravilloso de la existencia. Entonces, me encuentro con vos para poder incluir tu mirada y vos te encontrás conmigo para poder incluir mi mirada. Entonces, en esta vinculación de estos dos elementos que podemos ser vos y yo, lo que sucede es una expansión inmediata de nuestras perspectivas y una actualización de nuestras perspectivas particulares, la Claro. actualización de nuestros diseños. Qué genial, porque es como si fuera, ¿viste? Es completamente al revés de como lo veníamos el pensando. rompecabezas y cada uno tiene su aporte, su cuadrito. Claro. Y de ahí integramos y lo armamos. Claro. Vendría a ser Sí. más o menos, ¿no? Entonces, fíjate que, bueno, yo no suelo estar muy vinculada con la política, ¿no? Porque la observo y esto que sucedió el fin de semana, ¿no? Y este espacio, esta intersección que separa a la que le llaman grieta. Fíjate el nombre, ¿no? Sí. Podría ser un espacio de transición, pero se le llama grieta, porque se lo percibe como ruptura, Ujú. se lo percibe como conflicto. O sea, ¿qué hay adentro de la grieta? No hay nadie adentro de la grieta. La grieta lo que hace es marcar una instancia de absoluta separación. Están los que están de un lado de la grieta y los que están del otro lado de la grieta. El que se asoma a la grieta, ¿qué ocurre? La grieta se lo chupa, ¿no? Como que... Sí. Cuando en realidad la grieta misma Claro. sería justamente esa posibilidad de integración y de mutación Total. de esos dos extremos. Coincido totalmente con vos en eso, Vale. Entonces, Sí, sí, nadie sí. se le está animando a la grieta. Nos estamos imponiendo que o estás de un lado o estás del otro. Pero yo pienso la grieta como si hubiera un terremoto, ¿no? Entonces se abre la grieta, ¿no? ¿Y a dónde conduce la grieta? Fíjate, al núcleo de la Tierra. ¿Sí? Claro, Ahora, claro. en ese núcleo de la Tierra, Ujú. todos los puntos de la Tierra son uno solo. ¿Ves? Entonces, la grieta sería una posibilidad de expansión y de unificación. Porque Claro, claro. vos caes a la grieta, vas al núcleo de la Tierra, desde el núcleo de la Tierra se reconfiguran todas las perspectivas y emerge una nueva perspectiva que integra todas las polaridades. Pero acá todavía estamos peleando porque un polo es peor que otro. Porque creo que ¿No? no nos animamos a lanzarnos integrar. y tirarnos nosotros en nuestra propia grieta. Porque esa grieta quizás está también en nosotros, Totalmente, claro. en cada uno. Sí, bueno, es lo que llamamos trauma, ¿no? Ujú. Y Y es simplemente esa la transición. lo que o sea, pasa es que es súper interesante andar qué bueno. en ese punto, Me porque gusta así cómo como en la grieta hay un desaparecer, ¿sí? Ujú. Y llegar a un punto que todo lo incluye y lo cohesiona, lo aúna,
el trauma es lo mismo. Pero tanto en la grieta como en el trauma, fíjate, lo que vamos a tener es una percepción de muerte, ¿sí? Pero ahora que lo vemos con esta lógica, ¿muerte de qué? El instinto lo percibe como una muerte. ¿Mm? Claro. Pero al nivel de la conciencia, ¿qué sería? La muerte de la identidad. Claro, O sea, claro, sería total. la muerte del diseño como portador de una perspectiva única y particular, inmutable, ¿sí? Pero cuando ese diseño se quiebra, ¿m? Lo que emerge es una mutación de ese diseño, es una refuncionalización de ese diseño, que deja de estar parametrizado en una cristalización, porque el trauma es un instante congelado en el tiempo, ¿sí? Entonces, ese instante congelado en el tiempo, al que llamamos trauma, es lo que sostiene a nuestra identidad. Ahora, ¿qué pasa si yo renuncio a mi identidad? Me animo a cuestionar mi identidad. Me animo a cuestionar el fundamento de mi identidad. Es decir, que me animo a cuestionar ese punto de trauma, ese núcleo de trauma. Ahí me arrojo a la grieta, ¿no? Entonces, ese punto de trauma, en lugar de ser un obstáculo entre la identidad y la conciencia que la sostiene, ese núcleo de trauma empieza a ser un puente directo de conexión a través del cual la identidad respira hacia la conciencia y la conciencia, digamos, la esencia misma, empieza a habitar dentro de la existencia. ¿Sí? Pero ya no a través de una percepción de conflicto o de muerte. ¿Mm? Claro. Creo que todo esto también está muy ligado al concepto de muerte que nos hemos creado, ¿sí? Porque el cambio nos confronta a cada instante con una percepción de muerte. Yo tengo que morir a mi opinión, tengo que morir a mi postura, tengo que morir a mi perspectiva, tengo que morir al juicio que tengo respecto Es la de algo. renuncia, que es lo que Tengo que morir no, a las claro. creencias que quiero sostener a muerte. Pero si yo tuviera otra perspectiva de la muerte como una instancia también de enlace con algo desconocido, Claro. entonces Claro. cualquier instancia de muerte no es más que una instancia de mutación. Totalmente. No, qué hermoso desarrollo, ¿vale? La verdad que me gustó mucho el desarrollo que hiciste. Espectacular, súper entendible. Porque el trauma es entendido desde muchas ciencias incluso como algo ominoso, como algo terrible, ¿no? Uno dice trauma es. No, pero me encanta ver la palabra grieta ahora desde otro... Lo insondable, desde ¿no? otra perspectiva. Claro, pero cuando vos empezás a asumir lo insondable como una posibilidad de vinculación con algo que está más allá de vos y que te da circuitos para la expansión, ¿sí? Lo insondable es una conexión directa con el infinito mismo, Claro. con el campo mismo de todo, que sostiene a toda la existencia. Y ahí volvemos a lo mismo, o sea, estar totalmente disponible y a la incertidumbre por sobre todas las cosas y bueno. Lo que pasa es que no tenemos circuitos Claro. a cada instante para la incertidumbre. Porque incertidumbre es enfrentar ese miedo, no como una instancia de lucha. Incertidumbre es observar ese miedo a la desaparición, Claro. ese miedo a la muerte, ese miedo a la no existencia, y en simultáneo es poner en pausa todo lo que ese miedo te impone como reacción. Claro. El miedo aparece como una forma de protegerte frente a la instancia del trauma. Si querés pensarlo como el trauma es también está definido, ¿no? Como la indefensión psíquica y biológica. Sería como tu máximo rango de inmadurez y de indefensión. Entonces puedes pensar en un bebito recién nacido, ¿sí? Claro. Que es absolutamente indefenso. No tiene circuitos para sobrevivir por sí mismo. De hecho, el cachorro humano
es de todas las especies el único cachorro que al nacer no puede ponerse de pie por sí mismo y no puede sobrevivir sin el sostén de otro, ¿no? Entonces, el trauma es equivalente a esa instancia de indefensión. Por eso le tenemos tanto miedo al trauma, y por eso cuando decimos incertidumbre, tu cerebro biológico lo primero que responde es miedo. No tengo capacidad de respuesta para esto. Claro. ¿Mm? Como resistencia ofrece. Ofrece resistencia, que vendría a ser las respuestas que ya tiene grabadas desde el Claro, pasado del pasado. frente a situaciones semejantes a esta. Entonces, solo te trae comportamientos de reacción, comportamientos como modo de reacción a eso, que básicamente son 3 en la naturaleza: es ataque, huida o hacerte el muerto, Claro. ¿no? Claro. ¿Atacás, huís o te haces el muerto? ¿Mm? Lo Entonces, más arcaico frente a las situaciones de extremo estrés para nosotros, Claro. es decir, situaciones traumáticas, mi cerebro no va a poder asumir la incertidumbre por sí mismo, no tiene circuitos para eso. Entonces se va a traer de todos los comportamientos que tiene archivados, va a elegir los más adecuados de entre aquellos que sirvan para atacar, huir o hacerte el muerto. Claro. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cómo hacemos los circuitos? ¿Cómo generamos los circuitos? En principio, bueno, empezando a tomar conciencia de cómo esto funciona, porque es una mecánica. Es una mecánica que opera de manera automática en nosotros, sin que nos demos cuenta, significa eso, ¿no? Si no nos damos cuenta, porque es automático, ¿en qué condición estamos frente a ese instinto? En una condición de inocencia total. Entonces, primero lo primero que asumimos es: soy inocente frente a esto que me sucede. ¿Sí? Entonces, Sí. ahí, desde esa inocencia, pueden emerger nuevos circuitos, porque vos estás soltando ya la capacidad de respuesta, porque asumís que la que tenés es limitada. Entonces ahí te pones disponible a una nueva neurología, a una nueva percepción. Claro. ¿Sí? O sea, lo que hacemos es, una vez que observamos esta mecánica, que lleva tiempo también empezar a observar cómo opera esto en tu vida. Claro. ¿Mm? Bueno, estamos explicando de manera técnica, pero esto opera en tu cotidiano. ¿Sí? Y como decimos siempre, es un proceso lento. Es un proceso lento, de mucha observación, pero en la medida que vas observando y vas Sí. confirmando cómo opera esta mecánica, vos empezás a hacer pausa, empezás a poner pausa entre un comportamiento que ya viene de manera automática porque está seteado en vos y un nuevo comportamiento que todavía no lo tenés, pero asumís, la pones pausa y te pones ahí, te quedas quietito, abriendo un espacio-tiempo para que algo nuevo emerja. Claro. ¿Sí? Y así es como tu cerebro va creando nuevas redes neuronales. Y se van desmielinizando las redes neuronales viejas que sostenían esos comportamientos tan antiguos. Y de a Tan poquito primitivos. nos vamos animando a tirarnos a esa grieta. Claro, De a poquito. pero es asumiendo el miedo. Sí. El miedo no se rechaza, no se lucha contra él. El miedo Claro. se asume. El miedo se asume. Claro, el porque miedo se hay- madura. Hay un programa en automático que está funcionando y Claro. nos estás haciendo de nuevo hacerlo sentir activo, digamos. Ajá. Activo, ¿sí? Entonces esto es todo el tiempo es lógica inversa, ¿no? Claro. ¿Cómo asumo el miedo? Bueno, observando que no puedo hacer nada frente a él y lo Ujú. dejo que me transite, ¿no? Claro, no sé, No no sé. No lo sé. resisto, pero lo observo. Es decir, no lo resisto, no lucho contra él, no lo niego, es decir, que no lo reprimo al miedo, ¿sí? Pero tampoco reacciono frente a él. No. Desde Y el miedo
pongo la pausa. Tampoco ¿sí? me entrego, porque, o sea... Claro, no ejerce una reacción. Exactamente. Para evitar la no hay situación. resistencia, no hay una cosa que vos decís, no, me entregué, no debe... No, Entonces, observo. ahí lo desde que esa sucede instancia. es cuando vos al miedo no lo transformás en un comportamiento, entonces vas a percibir la química del miedo. Te va a drenar ese miedo en tu cuerpo, lo vas a sentir químicamente, que es igual a decir que vas a sentir el miedo desde lo emocional, vas a angustiarte, vas a llorar, quizás vas a temblar, vas a habitar ese miedo. Sí, sí. ¿Sí? Le pones el cuerpo, Sí. pero simultáneamente tu biología está madurando a esa percepción. ¿Sí? Porque en tu percepción va a estar que sos como un bebito recién nacido, Ujú. atravesado por ese miedo. Pero en cuanto tu biología se hace consciente de ese miedo tal y como es, madura y actualiza la versión. Ujú, claro. ¿Sí? O sea, ese sentir hace que yo genere más circuitos Claro. para poder... A ver, ponele que todos hay ciclos, gestionar. ¿no? Hay ciclos en la vida donde nosotros vamos repitiendo situaciones traumáticas, ¿sí? Historias que la realidad aparece y nos hace detonar ese miedo inmenso. Miedo a la muerte, miedo a la no existencia, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? Nosotros, ¿qué nos enseñamos unos a otros por lo general? Nos enseñamos, no tengas miedo, ¿sí? O a defendernos, ¿no? Claro. Es decir, todo para no sentir el miedo. Para no sentir el miedo, generamos comportamientos Claro, pero de de resistencia. resistencia al miedo, ¿sí? Ujú. Entonces, yo me voy a quedar anclada, voy a desde los 5 años en adelante, voy a ir desarrollando comportamientos para evitar el miedo, pero yo me voy a quedar, mi miedo va a estar anclado en mi percepción de los 5 años. Claro. Entonces voy a llegar a la actualidad. claro. Y cada vez que aparece una situación equivalente a la de mis 5, yo voy a detonar la misma visión, la misma percepción. Y voy a ser una mujer de 42 Con la sintiendo el claro. miedo de una nena de 5. Mm, ¿Sí? Entonces Ujú. ahí estoy inmadura. claro. Entonces cuando yo permito ese miedo dentro de este vehículo de 42, mi biología se da cuenta, ¿sí? Toma conciencia de que está desactualizado de esa falta de circuitos y expande la percepción. Como expande también los circuitos para procesar ese miedo. Claro. Claro, claro. Espectacular, espectacular. Me encantó el desarrollo que hiciste en este primer bloque. Y justo Vale, Claudia puso Everything, tremenda. que habla Sí, del miedo. Estaba, Ah, no, estaba impresionante. escuchando, si bien Un está flash. cantado en inglés, pero bueno, más o menos sabemos ahí la letra. Bueno. Nos vamos a la pausita. Clau, gracias por estar ahí siempre del otro lado sosteniéndonos. Nos vamos a una pausita, enseguida volvemos. Ya volvemos. Nada está perdido aún. Si tenés motivos, la verdad sale a la luz, aunque estés vencido. Y bueno, acá de regreso en este segundo bloque. Uf, qué intenso fue ese primer bloque, pero me encantó porque súper sencillo, ¿vale? Creo que es súper entendible. No sé, y yo bueno, todas las estábamos- veces estaba pensando en todo lo que hablamos y por ahí entre nosotras parece sencillo, pero digo, bueno, ¿cómo lo podemos hacer más simple? Bueno, pero lo vamos a ir bajando y cada vez más simple y como decimos nosotros, más al llano. A mí me más parece lo que, común. que es interesante poder comprender que lo que estamos intentando explicar es la mecánica del sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Todo el tiempo estamos intentando evitar el sufrimiento. O sea, empezamos a entender que todos Ujú. tenemos un sufrimiento, ¿sí? Que todos tenemos una forma de evitar la existencia y que para la mayoría de los seres vivos, ¿sí? El sufrimiento es una condición, ¿sí? Es
Es algo que todos transitamos instancias de dolor a lo largo de la existencia. Ujú. ¿Qué es lo que estamos intentando desplegar? Una nueva perspectiva o una nueva forma de ver esa condición de sufrimiento. ¿Mm? Si nosotros seguimos habitando la existencia desde esta noción de que vinimos a ser felices, entonces tenemos que luchar contra el sufrimiento, Claro. todavía no nos dimos cuenta de que no estaría funcionando la fórmula. Creo que ¿Sí? de ahí viene cuando ofrecemos resistencia a ese miedo. Claro. O al sufrimiento como No, como no estás estaría diciendo. funcionando la fórmula de que si vinimos a ser felices porque yo sufro, si vinimos a ser felices porque a mí las cosas no me salen como yo quiero, si vinimos a ser felices, quiero que mi vida cambie, quiero que la realidad cambie, ¿no? Y si empezamos a observar de dónde vienen esos mandatos y empezamos a poner entre signos de pregunta Ujú. todas esas creencias que nos llevan una y otra vez hacia una frustración enorme, por ahí podemos Claro. animarnos a mirar la vida desde otro lugar. Y a eso apunta esta perspectiva. ¿Sí? Claro, creo que ahí dijiste una palabra clave, ¿vale? El sentir la frustración y que no es así, que darnos cuenta que no es así, porque es decir, bueno, tiene un fin lo que está sucediendo, observarlo porque tiene una finalidad Ujú. y nos está mostrando algo para poder integrar, Ujú. no para que nos estanquemos ahí en ese sufrimiento, Claro, en el el miedo tema es que y en sentirnos frustrados. nos frustramos porque no satisfacen, porque la realidad no alcanza nuestras expectativas. Claro. O sea, nos frustramos porque nuestras expectativas no se cumplen. Claro. Entonces, empezamos a creer que como mis expectativas no se cumplen, lo que está mal es la realidad. Y esta es una perspectiva que nos ayuda, en realidad, a soltar nuestra expectativa. Soltar la expectativa para poder ver más allá de lo que estamos viendo, para ver la realidad desde un lugar mucho más amplio. Entonces, muchas veces sucede que cuando miramos la realidad sin expectativa nos encontramos con algo que está más allá de esas expectativas a las que renuncié. Claro, vale, ¿Sí? esto me recuerda a programas anteriores que habíamos hablado justamente de todo lo que nosotros nos levantamos, programamos, o el día anterior que programamos qué vamos a hacer mañana, y resulta que se nos cambian los papeles, ¿no? Se cambia todo lo que íbamos a resolver, va cambiando, y de golpe, como vos decís, no resistir a eso, no sentirse frustrado, porque lo que viene algo, otra situación se nos presentó. Lo que viene actualizado. Claro, actualizado. Lo que viene Exactamente. actualizado. Y viene a mostrarte dónde tu expectativa está fuera de rango. Está fuera Claro. de esa actualización. Porque tu expectativa, ¿en dónde se configura? En el pasado. En el pasado, claro. Y el claro. pasado siempre va a estar desactualizado en relación al presente y en relación al futuro. ¿Sí? Sí, La realidad, sí. ¿de dónde viene? Ponele desde el instante presente. ¿Quién está más actualizado? ¿La realidad o tu expectativa? Siempre va a estar más actualizada tu realidad. Ni hablar, si nos implicamos un poquito más o profundizamos un poquito más en esta idea, ¿sí? Y sabemos que la realidad viene de la más alta frecuencia, ¿no? O sea, la conciencia de máxima velocidad es la que baja el campo. ¿M? La realidad misma es el campo de posibilidades. Claro, Entonces claro. yo miro desde mi expectativa. Y desde ahí a lo único que me conduzca a mí mismo es a la frustración. Entonces, la mejor manera de atravesar la frustración es empezar a asumir todo eso que hasta ahora yo resisto y quiero rechazar, quiero dejar afuera de mi vida. Estábamos hablando del miedo, ¿no? Bueno, entonces, si yo maduro al miedo, si yo finalmente dejo que el miedo me habite y dejo que ese miedo, que mi biología se actualice y madure a ese miedo, Ujú. desaparece el miedo. Lo asumo, Claro. lo integro. Por lo tanto, lo trasciendo, me genero circuitos para esa emoción.
¿sí? Totalmente, sí. Porque yo no puedo seguir sosteniendo los miedos de mis 5 años cuando tengo 42. No puedo seguir viviendo la vida desde la perspectiva de 5, Claro. de mis 5 años. Sí, súper entendible, vale, sí. O sea, si yo sostengo el miedo, el trauma de mis 5 años, o el de mi instancia de nacimiento, y llego a los 42 y todavía no actualice eso, todo me va a traumar, todo me va a venir a tocar la herida, todo me va a venir a meter el dedo en la llaga. Claro, porque estoy reflotando constantemente Entonces, esa situación. si yo me considero una persona sumamente susceptible, hoy día, basándonos en esta ecuación, podemos decir que tu extremo de susceptibilidad es un extremo de inmadurez. Ujú. ¿Sí? Entonces, no se trata de que, Sí. ay, sos susceptible, entonces tenés que buscar maneras de protegerte. No. Sos extremadamente susceptible, sos una inmadura porque estás anclada en vivencias de tu más primitiva infancia. Ujú. ¿Qué hiciste con eso? En lugar de madurar, te escondiste. Claro, me quedé ancladita ahí en ese momento. Entonces, en ¿de qué ese- se va a ocupar la vida? De venir una y otra vez a invitarte a que madures. ¿Cómo la vida nos invita a madurar? Presentándonos situaciones que nos invitan al cambio, Ujú. ¿sí? A la mutación. ¿Cómo muto? Actualizándome en relación a las circunstancias. Entonces yo no le puedo decir a las circunstancias cómo tienen que ser, pero si estoy atenta y conectada con todas las circunstancias solitas me van a actualizar. Entonces así es como yo puedo fluir con la realidad. Porque si no entro en un circuito de me peleo con la realidad y la realidad me va a ganar siempre. Claro, totalmente. Entonces yo maduro, integro la realidad y expando mi perspectiva a cada instante. Es ir de a poquito, volvemos a repetir, tirándonos en esa famosa grieta. Ujú. Porque yo, a modo consulta, ¿no? Si bien somos como antenitas receptoras nosotros, ¿no? Y estamos bajando nuevas versiones segundo a segundo. Ujú. Siempre que lo permitamos, o sea, tenemos, siempre que lo permitamos, a cada instante obviamente. tenemos disponible una versión Por nueva, una supuesto. forma nueva de ver lo que estamos percibiendo. El tema es si damos lugar a eso Sí, o no. tenemos disponibilidad nosotros. Ok, la Tierra, así como pujó para la evolución de lo que Sí. es la vida sobre ella, ¿no? Ujú. También ejerce una función como de puje, de demanda. Totalmente, yo creo que el magnetismo, Exactamente. de el eso te campo quería hablar. magnético de la Tierra es justamente ese movimiento convergente hacia su propio núcleo, donde toda la información que es activada, manifestada en su superficie, retorna simultáneamente, es informada hacia el núcleo de la Tierra. Claro. Nosotros estamos hechos de los mismos elementos que la Tierra. Sí. ¿Sí? Cuando nos morimos nos damos cuenta de eso. En polvo nos transformamos. Nos integramos nuevamente a la Tierra. ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo físico, este vehículo físico, está hecho de los mismos elementos que la tabla periódica, idénticos. Sí, Vos miras sí. la tabla periódica, todos Tenemos esos los mismos elementos, elementos, sí. constituyen tu biología. Ujú. Ahora, nosotros tenemos una biología que está siendo habitada simultáneamente por una conciencia. Por eso cuando nos morimos el cuerpo queda inerte, porque lo que habita a ese cuerpo toma otra dirección. Sí. Y el cuerpo mismo retorna a la Tierra. Entonces, la Tierra se apropia, es la única dueña de todos sus elementos, y desde esa fuerza magnética puja hacia esa integración. Claro. Sí, por eso fue la consulta es la preguntita que te hice. Por eso cada vez hay mayor tensión cada vez que surge un conflicto. ¿Sí? Cada vez hay una tendencia a que el conflicto tenga que depurarse o gestionarse más rápido. ¿Sí? Ujú. Y el conflicto se gestiona integrando. Y de ahí que cada si uno... pretendemos seguir separando, el conflicto se sostiene. Y Ya de ahí que sabemos cada uno cumple un rol, no nos damos cuenta. Claro, pero cumplimos claro, un rol. claro. Y justamente Sí, sí. para poder lograr esa integración.
Ujú. ¿Mm? Creo que hoy, no sé, a mí se me abrieron muchas puertas, se me aclararon muchos puntitos con el asunto cuando explicaste tan bien lo de la grieta. Ujú. Bueno, el trauma, o sea, Aclaró estábamos muchísimo. haciendo esa comparación, ¿no? Entre grieta y trauma. Sí. El trauma va a ser esa posibilidad de enlace, ¿eh? Claro. O sea, es la posibilidad de pasar de una perspectiva de separación a una perspectiva de inclusión. Del otro lado del trauma tenemos la máxima velocidad y la posibilidad de unión de todos los elementos. A partir del trauma todo se separa, es como si Claro. fuera una explosión. Pero del otro lado del trauma, en una instancia previa, lo que tengo es totalidad, convergencia, cohesión de los elementos, vamos a decir. Ujú. Y por eso venimos hablando ya todos estos últimos programas y explicando, insistiendo tanto sobre el sentir, Ujú. no tenerle miedo a ese conflicto, el sentir el conflicto, a ver en qué parte de mi cuerpo, en lo más entrañable, donde siento esto que me está provocando esa fricción. Bueno, pero para eso es súper importante que conectemos con nosotros mismos Ujú. en lugar de demandar al otro el lugar que tiene que tomar. Claro. Todo el tiempo estamos habitando la existencia desde este lugar único que habitamos. Entonces, de lo primero que tengo que ser consciente es de desde dónde yo miro y de mi propia limitación. Ujú. Y darnos cuenta que las respuestas las tenemos nosotros, no es el afuera. Claro, claro, claro. Pero yo puedo ver el afuera solamente cuando asumo dónde está mi Mm. frontera individual, Sí. mi particular. ¿Sí? Yo puedo integrarte a vos si primero asumo dónde está mi límite individual. Y ahí puedo hacer un espacio para verte. No te puedo incluir si no tengo registro de mí mismo. Ujú. Y a partir de Entonces- ahí, o sea, veo qué es lo que me molesta o no estoy de acuerdo con vos, Claro, para, bueno, ahondar en mí, observarlo y poder ir integrando. claro. Abrirte al otro modo, ¿no? A la otra expresión. Ujú. Bueno. Uf, hoy me tuviste... Es mucho. tenemos acá, nos hace compañía acá Una visita. una amiga, una visita, Graciela. Bueno, Graciela, bueno, de a poco, esto es para entenderlo de a poco. Es bravo. Nadie dijo que esto va a ser fácil, dijo Valeria desde el primer día. Pero bueno, sí. tampoco imposible. Y bueno, es de a poquito ir tirándonos en esa grieta, Ujú. dejando que filtre en ese bodoque, digo yo, de identidad. Es que si lo programa de pensáramos identidad como que la tenemos. grieta desde lo concreto también, el único Sí. lugar donde hay aire es en la grieta. Alrededor El tenemos oxígeno, concreto. Es verdad. El único Es lugar donde hay verdad. espacio es en la grieta. Para Y que ese puedan- espacio claro. conecta con una profundidad que en el concreto no se ve. Y da la posibilidad para el espacio para que bajen los nuevos potenciales Es que y el poder trauma, emerger. el trauma es lo mismo. O sea, mientras vos pataleás y te resistís a atravesar el trauma, lo único que haces es validar tus creencias, tus miedos, tus frustraciones. Y validás eso y cada vez estallás más porque la realidad te está diciendo por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, ¿no? Ujú. Y atravesar el trauma implica soltar todas esas condiciones y entregarte a otras perspectivas y a un campo de posibilidades que está más allá de tu percepción, más allá de tu diseño, más allá de tu condición. Por eso es una posibilidad de expansión. Esto es muy interesante para los psicoanalistas en general, porque ellos trabajan justamente con toda esa trama que se teje alrededor del trauma, ¿sí? Porque los psicoanalistas entienden, Freud fue un gran estudioso de cómo el aparato psíquico está constituido, ¿sí? Nuestro aparato psíquico, podríamos decir que está anclado en nuestra neurología, ¿sí? Pero nuestra neurología tiene diferentes formas de procesar información. Sí. Entonces, nosotros, desde nuestro aspecto consciente, identificamos solo una parte
de ese aparato psíquico. Ujú. Y hay otra parte que está por detrás de esa conciencia, que es lo que Freud llamó el inconsciente, ¿sí? Entonces, esta división entre una instancia inconsciente y otra consciente es fundada gracias al trauma. El trauma es esa instancia Claro. que sostiene al consciente, que Freud, bueno, lo vincula básicamente con el lenguaje. Entonces yo te digo, bueno, ¿y vos quién sos? ¿O vos qué sos? Y vas a usar toda tu neurología para contarme y definirte con palabras, ¿sí? Y eso no es más que un constructo, un aspecto tuyo. Claro. Detrás de eso hay un orden de Maue que está más allá de las palabras, pero que es Maue también, ¿sí? Lo que pasa es que no se identifica con Maue. Entonces, el psicoanálisis indaga en toda esa construcción que vos definiste como yo, y colabora para que vos puedas comprender esa dinámica y trascender esa condición, esa configuración. Claro. Bueno, hoy a la luz de estos descubrimientos de la física cuántica, de la aplicación de una nueva lógica y de un montón de recursos terapéuticos que se van creando, tenemos, además de la posibilidad de conocer la dinámica del yo, tener un acceso directo, ¿sí?, con nuestro inconsciente. Eso implica trascender el trauma. Claro. Trascender tu miedo más profundo, trascender tu limitación más profunda, tu condicionamiento más profundo, y enlazar directamente con tu propia esencia, que es un aspecto de información y de energía que enlaza con muchas formas de existencia, con muchas posibilidades, más allá de Maue, más allá de esto que llamamos identidad. Y frente a cada conflicto, ver en qué parte de nuestro tránsito, de nuestra vida quedó anclado, o sea, Claro. esa percepción, ¿no es cierto? Claro, si a los claro. 5 años, si a los 10 años, y hoy tengo Sí. 48 y... Sí, indagamos y en esa estoy viendo, configuración que sería claro, tu propia identidad, y vemos que esa configuración es así, tal y como es, porque está anclada en situaciones, historias traumáticas que te detuvieron en tu proceso de maduración. Ujú. ¿Sí? En nuestro aspecto de trauma, ahora podemos entender que es un aspecto muy maduro de nuestra existencia, porque nos quedamos anclados en un momento de la vida donde éramos inmaduros para comprender la totalidad de todos los Claro, acontecimientos. claro. Entonces hoy comprendemos esa mecánica y podemos también soltar esas percepciones y madurar. Por lo tanto, vamos más allá del trauma. Nos vamos destraumatizando. Ujú. ¿Mm? Así que bueno, no nos queda más que sentir. Seguimos en lo mismo. Incertidumbre, el sentir, el estar, quedarnos disponibles. Sí, y por sobre en todas una las honestidad cosas. total, en una honestidad. Sí. Acá lo más importante es la honestidad, lo que sos capaz de reconocerte a vos mismo. Ujú. Lo que sos capaz de reconocer cuando te encontrás con estos elementos tan íntimos, de tanta profundidad, tan prehistóricos, pero que todavía están vivos en vos. Entonces lo más importante ahí es la honestidad para con vos, en ese diálogo Observarnos desde interno. ese punto, sí. Y si vos en ese diálogo interno, en lugar de cristalizar y congelar todas tus creencias y todos tus juicios, te animás a aceptar que seguramente hay otras formas de habitar la vida y otras formas de ver, vas a tener más posibilidades de actualizarte en relación a tus circunstancias que seguir frustrándote. Qué ¿no? genial. Más te resistís y más te defendés, más te frustras. Entonces, Sí, porque ¿cómo la realidad sabemos? también va a venir a presentarte situaciones parecidas para ¿Cómo poder sabemos resolver eso. qué tan maduros estamos? Medí tu nivel de frustración. A mayor nivel de frustración, mayor inmadurez. Chan, chan. Bueno, con esto me despido. ¿Por qué? Basta, vale. Bueno, Y otra cosa que es que yo no siempre puedo estar disponible, ¿sí?
Yo no puedo ponerme disponible Claro. a todo porque estoy inmaduro. Ujú. Pero sí puedo empezar a tomar conciencia donde no estoy disponible. Es decir, donde yo me defiendo. Ese es el punto de honestidad. Claro, ¿dónde estoy a la defensiva? Sería una mentira si yo Exactamente. te digo, yo estoy disponible a todo, yo tengo una No, confianza no es así, total. no. Yo estaría mintiendo y yo tengo miedos, ¿sí? Sí. Yo tengo miedos que me habitan. Entonces, mi mayor punto de honestidad es estar consciente de esos miedos, pero simultáneamente asumo que seguramente hay otra forma de habitar esta realidad que me toca, ¿sí? Entonces ahí me empiezo a dar cuenta dónde me estoy resistiendo. Nada más. Ujú. Es decir, observo dónde no estoy disponible, dónde estoy peleando, ¿sí? Nada más. Y le aflojo al mismo tiempo. Ay, ahora es donde saco las garras. Bueno, pongo pausa. Sí. Eso es lo máximo que puedo habilitar. Por eso la disponibilidad no es tan fácil. A veces está disponible y no No. sale. No, no, tan no. fácil. ¿Eh? O sea, ahí te agarré, no te es tan fácil, ¿no? Bueno, nadie. Sos humano, ¿no? Eres Bueno. humano. No, bueno, Sí. pero nada, gente, a seguir transitando, a seguir sintiendo, a seguir haciendo la derivación nocturna, como siempre lo sugerimos. Y bueno, nos encontramos nuevamente semana mediante el viernes 14 horas aquí en la FM 89.5 de la radio municipal General Rodríguez. Gracias, Claudita. Gracias, Vale. Buena semana para Impecable, todos. bellísimo, súper entendible lo de hoy, maravilloso, ¿eh? Me encantó. Gracias Gracias. acá a mi amiguita Graciela, nos está haciendo compañía. Gracias a todos por sostenernos del otro lado. Y bueno, chau, chau. Hasta la próxima.